Exactamente de 18 a 28 minutos. Me cuesta todavía acostumbrarme al horario nuevo, a pesar que hace una semana ya que estamos en esta hora, ¿no? Y tenemos visitas en casa. Está con nosotros Tato Sátara, actor, director, amigo, sobre todo. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Fernando? Gracias por la invitación. Por el contrario. Y un gusto estar aquí otra vez. Gracias por haber venido, realmente. Bueno, Tato, Tato de estreno, podríamos decir, ¿no? Sí. Por lo menos viene. estreno, Claro. no aquí en Venado. Nosotros vamos a hacer el próximo jueves, 9 de julio, en la sala La Orilla Infinita de Rosario, la obra Más muertos que vivos, que es un montaje que nos está dando grandes satisfacciones. Nosotros este montaje lo estrenamos a fines del 2024, en noviembre del 2024 hicimos una temporada noviembre-diciembre y después volvimos a hacer temporada en 2025, estuvimos participando del Festival Teatro de una Noche de Venado, estuvimos participando del Festival de Murphy, estuvimos participando del Festival de Teodolina. Y bueno, y ahora nos han convidado a hacer una presentación en esta sala de Rosario, que es una sala bastante nueva, tiene un par de años que está habilitada, que está haciendo un trabajo muy interesante y que todos los jueves de julio va a ser un ciclo de obras no producidas en Rosario, producidas afuera. Y bueno, nos han invitado este jueves a participar nosotros con esta obra. Bien, me imagino que debe ser una satisfacción interesante para todos. Es muy lindo, ¿no? es muy lindo porque también es un poco un reconocimiento, porque uno va a un lugar, Rosario es una ciudad obviamente bastante más grande que Venado, más grande y más cosmopolita, y más cosmopolita seguramente, exactamente, ¿no? Y si nosotros, digamos, mal que mal, en Venado Tuerto tenemos un lugar, un nombre hecho, un cierto prestigio, con la sala, con los espectáculos que hacemos y tal, y de pronto que te inviten a ir a un lugar como Rosario, donde no somos conocidos, pero que nos garantizan una determinada cantidad de público y tal, la verdad que es una satisfacción, claro que sí. Y además mostrarla en otros lados, mostrar lo que se hace aquí en Venado Tuerto en otros lados, ¿no? Que yo digo siempre, no tiene nada que envidiarle lo que se hace aquí a lo que se hace en Rosario o en Córdoba o en cualquier lugar del interior del país, ¿no? Bueno, creo que alguna vez estuvimos charlando sobre ese tema, me parece, hace bastante tiempo, que muchas veces pensamos que cuando viene una obra de Buenos Aires o cuando viene una obra que está generada en otro lugar es más interesante o artísticamente tiene más peso o el montaje está mejor hecho, y realmente cuando uno ve el teatro que se hace en Venado Tuerto, cuando ve las artes en general, el desarrollo que tienen en nuestra ciudad, ahí comprende, y si uno lo mira objetivamente, a veces hay que ponerse objetivo, ¿no? Claro. Yo he visto obras que vinieron de Buenos Aires y que realmente estaban por debajo del nivel de las que se presentan aquí, yo creo que lo que tiene Buenos Aires fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, y también algunas ciudades más grandes también como Rosario, Córdoba, Mendoza, son algunas posibilidades más de producción. Cosa que en localidades como Venado no existe una producción, la producción es propia siempre de los grupos, y es autogestión más que producción, exactamente. Entonces se hace un poco más difícil cuando uno quiere o pretende armar determinadas, no sé, maquinarias escénicas que no hay posibilidades de hacerlo. Entonces en ese sentido, sí, claro que las ciudades grandes tienen una ventaja, pero en términos artísticos, mira, yo recuerdo cuando nosotros hicimos, vos debes acordar, en el Festival Nacional de Teatro que se hizo en Venado en el año 2013, nosotros con el Malandra participamos por primera vez, un grupo de Venado Tuerto participó representando a la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional del Instituto Nacional de Teatro, participamos con Nuestra Señora de las Nubes. Tremenda. Y la verdad que, claro, veíamos otras cosas que se hacían en el resto del país, porque lo que tenía, digo, porque creo que no, por ahora no se está haciendo por ahora nada, no, así que esperemos que vuelva. Pero yo tengo la fe de que lo vamos a recuperar. Yo también creo que sí. Pero bueno, cuando digo, lo que tenía interesante es que se veía lo que se hacía en todo el país. Y bueno, cuando vos veías lo que se hacía en otros lugares del país, incluido Buenos Aires, incluido la capital federal, no estábamos para nada debajo de ellos, todo lo contrario, estábamos prácticamente en un mismo nivel, con lo cual
el teatro y en general, como decís vos, no solo el teatro, sino diversas artes aquí en Venado Tuerto, se ha dado un desarrollo que realmente es muy interesante. Lo que tiene Buenos Aires, me parece a mí, ¿no? Y desde mi humildísima experiencia, no como actor ni como teatrero, para decirlo de alguna manera, sí, claro. sino desde otro lugar, desde el lugar de las artes videográficas. Yo me quedé con los ojos así. Nosotros estábamos acostumbrados, habíamos grabado de hecho con Gaby Sarich en algún momento un videoclip y tuvimos que esperar que llueva para grabar una escena de lluvia, claro, ¿me explico? Claro. Y recuerdo haber tenido una charla en una producción con Patané en el Nacional, el viejo Nacional querido, donde íbamos a grabar unas escenas. Y digo, no, porque aquí iría una lluvia. Utilero, lluvia, claro. ¿viste? No, pero no es exactamente porque me habían pintado una tormenta con rayos, con toda la historia, ¿viste? O sea, vos te sentías que estabas en el medio de la tormenta y no, es una tormenta tranqui, suave. Bajame un poquito la tormenta, ¿viste? Y la tenés. Es cierto. Pero claro, tenés que estar también en ese circuito, porque hay otro circuito que no goza de todo eso. Claro. Pero, pero es cierto, yo recuerdo esto que me decías vos ahora, muy gracioso. Yo no sé, fue el año pasado o el anteaño, hice un curso con Rubén Schumacher, que es uno de los grandes directores aquí de la Argentina. Ahora está haciendo Billy Elliot, creo, en la calle Corrientes, una comedia musical, algo por el estilo. Bueno, y era muy era muy gracioso porque, claro, él nos daba unas explicaciones y decía, no, porque entonces ustedes tienen que, si necesitan una escenografía, tienen que hablar con el escenógrafo. Y después, bueno, nosotros lo escuchamos, es un curso muy interesante, incluso, ¿no? Pero después yo tuve la posibilidad, la oportunidad de hablar con él personalmente y le decía, mirá, Rubén, está todo bien, pero nosotros no tenemos que a dónde recurrir, tenemos que rebuscarnos nosotros para eso. Claro. Pero él lo entendía perfectamente y, bueno, por supuesto nos dio un montón de opiniones y de consejos para trabajar, una cosa muy interesante. Pero digo, esto mismo que decís vos, ellos dicen, no, entonces que te pongan 10 luces de acá y 5 del otro lado. Claro. Y decís, ¿de dónde sacamos eso? ¿Viste? Sí. Bueno, pero claro, es la majestuosidad de Buenos Aires, pero repito, claro, hay otro circuito en Buenos Aires que no cuenta con todo eso y desarrolla una calidad, porque por algún lado lo termina supliendo, digo, todo eso. No llueve, pero el espectador está convencido de que llueve cuando ve algunas obras. Sí, totalmente. Por eso digo que y ahí tiene que meterle la cuestión es, ¿no? La cuestión actoral, la cuestión de montaje en sí, independientemente de la cuestión de producción, creo que nosotros tenemos un nivel muy interesante, no solo Venado, sino en la zona, incluyendo Murphy, la gente de Teodolina, gente que trabaja en el teatro aquí en la zona y que realmente está haciendo un desarrollo que realmente vale mucho la pena. Toto, contame, la obra esta que van a estrenar en Rosario, por si alguien no la haya visto aquí en Venado, ¿de qué va la obra? La obra se llama Más muertos que vivos. Es una tragicomedia, digamos, no sé si es tan trágica y ni siquiera tan comedia, pero podríamos incorporarla ahí porque digamos, su tema en particular es la vejez, pero no la vejez particular de las personas, sino la vejez de los pueblos chicos que empiezan a desaparecer en función del progreso tremendo de las ciudades, ¿no? Cosa que pasa mucho en el interior, en nuestras provincias, a través de dos personajes que han estado toda su vida haciendo lo mismo y se resignan a que eso se pierda y entonces imaginan, y a través de la imaginación imaginan las posibilidades que tienen de recuperar todo eso y que su lugar, su pueblo vuelva a ser un pueblo floreciente. Exactamente. Y es muy cómico porque tiene las situaciones, son situaciones muy graciosas y tanto Molly como el Colo, que son los dos actores que están trabajando en esta conmigo, y Colo Pieli, han conseguido armar dos personajes absolutamente queribles. Vos sabés que cada vez que hemos hecho funciones aquí o en los lugares que nos tocaba, siempre venía gente, incluso jóvenes, a decirnos, che, vos sabés que, mirá,
me hizo acordar a mi abuelo, porque mi abuelo igual, así porfiado, gente, viste, terca, porfiada, discutidora, y es una relación de amistad muy interesante en la que se la pasan peleando entre ellos, hasta que, bueno, finalmente deciden emprender una gran aventura que seguramente nunca se va a concretar. Pero claro, bueno. ahí dejamos, hasta ahí llegamos, ya está. Pero es un trabajo realmente muy, muy lindo, porque estos personajes son muy queribles, son muy reconocibles como personajes. Digo, esto que yo te decía de la gente que me decía, uy, los jóvenes que me decían, parece mi abuelo, claro. Y es un poco eso también lo que estábamos buscando, ¿no? Un poco, si se quiere, también tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Esto que vos decías, claro, está estrechamente conectado. Claro. La nostalgia tiene esa característica, que no sé si será bendita o maldita característica, de mezclar la tragedia con la comedia, ¿no? Porque nuestra vida es eso. Claro. ¿Qué es la nostalgia sino evocar lo que alguna vez uno fue y que ya sabe que no puede ser porque son etapas que pasaron y bueno... y se torna en eso, ¿no? Sí, además, sin llegar a ser una tragedia, porque la vida no es una tragedia. Claro, no es una tragedia, pero no vivimos riéndonos de nosotros mismos ni del otro, ¿no? Totalmente. Pero hay situaciones que presentadas de esa manera que están presentadas, que podrían ser trágicas desde el punto de vista de esto que te digo, desde la vejez, desde la cercanía de la muerte y qué sé yo, este tipo de cosas, y que terminan resultando cómicas. Claro. Cuando uno las mira desde afuera, mirá lo que es esto, ¿no? Es casi un chiste, digamos, ¿no? Y también una forma de sobrellevar todo este tipo de cosas, una forma de sobrellevar la edad a partir de un determinado momento, ¿no? Tato, me queda muy poquito tiempo, me quedan un par de minutitos nada más. Contame, ¿cómo ves la situación del teatro y de las artes en general está en este momento complicada, aquí en Venado puntualmente, ¿no? En el Pago Chico. En Venado se da lo que se repite, digamos, de alguna manera, lo que se está dando en casi todo el país. Han desmantelado y desahuciado prácticamente el Instituto Nacional de Teatro, que era lo que nos proveía de alguna ayuda económica para poder llevar adelante las salas. Se está poniendo cada vez más difícil, se han perdido la posibilidad de hacer festivales, se han perdido muchos festivales, se ha perdido la posibilidad de la capacitación a través de eso, porque el instituto, hay que entender bien, no era solamente que te daba plata para el mantenimiento de las salas, sino que te daba apoyo para capacitación, te daba apoyo para materiales, te daba la posibilidad de hacer o de participar de festivales, que de alguna manera, si no tenés ese apoyo no los podés hacer porque salen mucho dinero. La verdad es que estamos pasando por una etapa bastante mala, compleja. Yo, como vos decías antes, también creo que se va a recuperar. Hoy la opción es resistir y no perder. No se ha perdido, por suerte, no se ha perdido la ley de teatro, es decir, todavía sigue vigente, con lo cual la podemos seguir aplicando, y no se ha perdido la estructura grande del instituto, o sea, el instituto sigue existiendo y la ley sigue existiendo. Todo esto hay que resistirlo porque, bueno, después vendrán otras épocas en que podremos recuperar un poco más el funcionamiento del instituto. Hoy el instituto existe, que casi no funciona. Yo tomo siempre como ejemplo y lo pongo sobre la mesa cada que puedo como recuerdo, ¿no? Después de la oscura noche de la dictadura militar, yo que era un adolescente, la primera obra de teatro que vi fue en un terreno baldío con 2 o 3 tachos de aceite. ¿Te acordás que el aceite venía en lata metálica? Se usaban, poner una lamparita adentro para poder hacer, y era un reflector y 2 actores en el medio de un yuyo que tenía más o menos esta altura, muy telúrica, por cierto. Creo que le eligieron ex profeso a la obra también, seguramente nuestro querido Tito Vicentini, Oscar Barot, y con el Mili, sí, tenés razón, Inodoro Pereira, sí, me acuerdo, al principio de la Belgrano, en un baldío que había una cochera, exactamente, una cochera. En esa época era un descampado, me acuerdo de eso. Y allí, en una charla, Tito, parafraseando, si se quiere, al gran Dostoyevsky, dijo que mientras haya una luz y alguien que tenga algo para contar, el teatro no va a morir. Sin ninguna sería duda. bueno hacérselo saber a todos los detractores del teatro. Muchachos, que no se preocupen porque vamos a seguir existiendo. Van a seguir existiendo. Sí, vamos a seguir que se queden tranquilos. Sí. Pero que no tengan ninguna duda. No jodan, Lo y mucho menos no hagan
crítica en las redes sociales. Lo que porque podrían son hacer es malísimos no joder. analizando. Por lo menos que no jodan. Si no quieren hacer ellos, bueno, déjennos hacer a nosotros. Ya está. Y que no hagan críticas en las redes, en serio. Sí, ¿Vos sí. leíste alguna crítica? No, ya no me da para seguir leyendo Ya no. esas cosas. Yo lo hago porque digo, no pueden ser tan burros, ¿viste? No puede ser que no entiendan Sí, algo tan sí, no, El no, teatro no, tiene mensajes profundísimos, pero al mismo tiempo en un lenguaje elemental. Ujú. No entender algunos mensajes que van como metáforas, Sí, que van sí, como, sí, sí, pero que claro, son claro, con claro. dos Sin líneas de ninguna duda. lectura de la tapa de un poco diario sí, por sí. ahí. Un poco de alcanza. comprensión de texto. No, y encima critican en las redes sociales. Sí, 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 Vimos claro. la obra tal y no jodan, no hagan más críticas Claro, porque les queda claro. horrible. Así Muy es. bien. Tenemos más invitados, así que te agradezco un montón que hayas Muchísimas venido. gracias. realmente. Déjame Recuerda decir que haces siempre- Sí, por lo favor. último. Por favor. Estamos, bueno, este jueves en La Orilla Infinita, Sí. en Rosario, que se puede sacar la entrada a través de la página de La Orilla Infinita, la propia página. Sí. Pero además, para aquellos que no hayan podido ver ninguna de las temporadas que ya hemos hecho anteriormente, Claro, o faltó que le quieran verla de nuevo, porque de pronto esto ha crecido mucho, como siempre pasa con las obras de teatro, la semana próxima, el sábado 18, vamos a hacer una función en el Malandra, de Más Muertos que Vivos. Perfecto, ahí A las estaremos. 21 entonces. horas vamos a tener una función en el Malandra para todos aquellos que quieran disfrutar después de haber pasado por la experiencia de Rosario. Exactamente, tenemos el flyer, así que lo vamos a estar difundiendo Perfecto, si Dios quiere. buenísimo. Muchísimas gracias por gracias. haber venido. Con nosotros, Tato Sátera, director, actor y como dije al comienzo, sobre todo, querido amigo, más muertos que vivos, pero con mucha esperanza, con muchísima esperanza. Damas y caballeros, son las 18:44 minutos, vamos a ponernos a tono con lo más importante a nivel local y enseguida vemos. Noticias.